Teresa Baró es experta en comunicación y uno de los referentes en nuestro país sobre el lenguaje no verbal, autora de la Gran Guía del Lenguaje No Verbal, publicada por Paidós, y de varios libros más como Inteligencia no verbal o Comunicación personal de éxito. Su próximo libro, del que esperamos hablar aquí también, está destinado a mujeres con el título de Imparables, comunicación para mujeres que pisan fuerte. Gracias por estar aquí, Teresa. Gracias a ti. Queremos analizar contigo en profundidad cómo nos está afectando esta situación que estamos viviendo a la comunicación no verbal y a la comunicación en general. Pues la verdad es que han sido cambios repentinos, inesperados y nos hemos adaptado como hemos podido, pero es cierto también que los humanos tenemos esta gran capacidad de adaptación. Y aquí la clave está en qué va a pasar después de esta etapa, ¿no? Si estos cambios que hemos tenido que hacer van a repercutir en nuestro comportamiento en el futuro. De momento, lo que sí sabemos es que todos hemos tomado mucha más conciencia de nuestra comunicación. Nos está afectando desde muchos puntos de vista. El primero es precisamente que estamos haciendo ahora esta entrevista en remoto y hemos tenido que adaptarnos a la comunicación a través de la tecnología. Y esto no es fácil porque tiene unos requisitos distintos. Esta es la primera consecuencia de esta pandemia. La segunda es que nos mantenemos a distancia y esto evidentemente tiene su efecto en las relaciones personales, familiares, de pareja, entre profesores y alumnos, por ejemplo, entre médicos y pacientes. Es decir, que la distancia nos ha obligado a tener otro tipo de relación. Pero también esto mismo nos ha hecho más conscientes de cómo es la comunicación humana. Nos ha hecho más conscientes de que necesitamos las caricias, los abrazos, la sonrisa y que cuando esto no actúa de una forma normal, entonces lo tenemos que suplir con otros mecanismos. Y por eso, pues ahora le damos más importancia a la mirada o quizá a los gestos con las manos para indicar cosas o para saludar incluso, o bien a la palabra también, ¿no? Podemos ahora utilizar más la palabra para manifestar emociones o el afecto que tenemos a una persona cuando antes lo podíamos hacer con un abrazo. El miedo al contagio condiciona también o puede acabar condicionando también las relaciones humanas y el afecto, esta distancia que ponemos por miedo entre... Desde luego. El miedo, aunque no sea por el contagio, sino cualquier miedo, afecta a las relaciones porque entonces estamos más rígidos, estamos más lejos, mostramos más frialdad también en general en nuestra comunicación porque lo que queremos evitar precisamente es esta relación. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación muy curiosa y es que a veces estamos ante personas a las que queremos muchísimo, que abrazaríamos y en cambio nos tenemos que reprimir, nos tenemos que limitar. Ya no es tanto por el miedo a que nos suceda algo malo a nosotros, sino también pensando en estas otras personas, por ejemplo, pues en la gente mayor, ¿no? En nuestros abuelos o cualquier otra persona. No podemos ir por el mundo con este egoísmo de porque yo quiero abrazarte, te puedo contagiar el COVID. Es decir, que también esta perspectiva creo que nos ha hecho más maduros, ¿no? Hay un trabajo tuyo sobre la importancia de la comunicación en las personas con Alzheimer, también sobre la comunicación en la vejez, potenciar la comunicación afectiva y el lenguaje no verbal con muestras de afecto, contacto. ¿Cómo tendría que ser ahora con estas mascarillas que dificultan más o que nos obligan a verbalizar más también hacia personas que tienen problemas de audición? ¿Cómo podríamos extremar el afecto con estas barreras que se han puesto ahora mismo a la comunicación? Es realmente complejo esto porque precisamente con las relaciones con las personas que tienen alguna dificultad, las personas con Alzheimer, por ejemplo, la comunicación no verbal era clave. Las caricias, la sonrisa, el contacto físico, la cercanía, esto era muy importante para transmitir calidez, aunque a veces las palabras no tenían ningún efecto.
En cambio ahora pues hemos perdido bastante esta vía, ¿no? Pero esto no significa que no podamos mantener también esta comunicación consciente. En cada caso tenemos que elegir la mejor vía de comunicación. En algún caso será la voz, pero en otros no. En otros será la gesticulación, porque depende de cómo está la otra persona, en qué condiciones está. Tenemos que buscar siempre la mejor vía de comunicación para estas personas. Se teme que este distanciamiento en las relaciones interpersonales quede para siempre, que lo vayamos integrando de tal forma que nos sea imposible volver a comunicarnos tal y como lo hacíamos antes. De hecho, ya empieza a extrañarnos cuando vemos vídeos o películas de hace unos meses, empieza a extrañarnos ya la proximidad que teníamos con las otras personas. ¿Hay este temor a nivel, como tú, que eres una profesional de este tema, existe este temor? ¿Se está barajando la posibilidad de que realmente haya un cambio y no nos volvamos a relacionar nunca más como lo hacíamos hace un año, hace unos meses? Yo pienso que no, porque forma parte de nuestra forma de ser. Como animales, además, y mamíferos, necesitamos este contacto físico, esta cercanía, incluso el olor de los demás. No podemos vivir con esta distancia, por lo menos en nuestra cultura. La cultura latina es muy de cercanía y de contacto físico. De todas formas, sí pienso que algunos aspectos van a cambiar, por ejemplo, en el ámbito profesional, porque ahora también nos hemos dado cuenta de que muchas de las relaciones que manteníamos las podemos mantener a distancia y, por lo tanto, esto ya por sí mismo nos va a afectar. Lo que confío es que en el ámbito familiar y de pareja, en el ámbito de los amigos, esto vuelva a lo de antes. Es decir, yo creo que incluso lo apreciaremos más y lo practicaremos más. Después de esta época de privación, lo vamos a valorar mucho más. Creo que esto nos habrá hecho también aprender mucho. Pero, en cambio, en el terreno profesional quizás nos damos cuenta de que los besos, por ejemplo, no hacían falta, ¿no? Porque al final es una relación pues, de tipo laboral y no tenemos por qué acercarnos tanto a muchas personas que no son de nuestro círculo íntimo. Esto podría pasar, creo que sí, y más teniendo en cuenta pues, que cada vez teletrabajamos más, ¿no? Y que hay menos costumbre de relacionarnos físicamente cada día. En la comunicación telemática profesional hay un paradigma que es la consulta de médico, porque se ha sustituido la consulta presencial en muchos casos por la consulta telefónica. Tú también en tus trabajos habías escrito sobre cómo tenía que ser la comunicación del médico hacia el paciente en casos donde es necesario pues, la empatía o el consuelo. ¿Cómo se suple ahora con estas formas telemáticas esta necesidad que muchas veces tiene el paciente de sentirse apoyado, de sentir la empatía por parte del profesional de la salud? Bueno, esto la verdad es que ha sido una experiencia para muchas personas traumática y no solo para los pacientes, sino también para los profesionales que todavía no estaban preparados para asumir esto de una forma tan brusca y además sin estructura, sin preparación, sin formación y además sin las estructuras adecuadas, sin los medios adecuados para hacerlo bien, correctamente. Claro, se habla de que hemos adelantado 5 años la digitalización en general y en concreto los procesos de entrada de la telemedicina también tenían que ser mucho más progresivos, ¿no? Por lo tanto, ahora pues nos encontramos en que el médico, cualquier profesional del sistema sanitario, a veces no tiene un espacio adecuado para hacer una videollamada, no tiene el tiempo tampoco o se encuentra que el receptor de esta llamada no tiene tampoco los medios o los conocimientos adecuados. Por lo tanto, hemos hecho lo que hemos podido. Y en este sentido, yo siempre cuando hablo con pacientes y también con los profesionales, les pido comprensión, un poco de empatía. ¿Por qué? Pues porque necesitamos todos aprender a hacerlo bien, ¿no? Y estamos trabajando en ello, porque las asociaciones de pacientes, por ejemplo, están formando a los usuarios de cada asociación o en los hospitales y los centros médicos se está haciendo todo lo posible. Para que no haya perdón.
Sí, sí. No, me refería a la brecha digital en las personas mayores que no tienen... Claro, es que fíjate lo difícil que lo tienen cuando algunas personas ni siquiera tienen un ordenador en casa, un smartphone o no tienen, por ejemplo, una cuenta de correo electrónico. Claro, pues todo esto ya te obliga a depender de un familiar más joven. A veces lo tienen, pero a veces no, o está muy lejos esta persona. Es decir, que fácil no es, pero poco a poco también vamos entendiendo que llegará un punto en que incluso cuando pase el COVID tendremos que tener el criterio para saber cuándo hay que ir presencialmente al centro de salud o cuándo lo podemos hacer en remoto. Lo que está claro es que tanto el usuario como el profesional tienen que ser conscientes de las dificultades que conlleva la comunicación en remoto y, por lo tanto, todos tenemos que poner de nuestra parte. Una de las cosas es aprovechar el tiempo al máximo. Cuando el médico te llama, no hacerle perder el tiempo, tener las cosas preparadas, las dudas, las consultas, hablar claro, explicarle lo que necesites explicarle, pero no explicarle tu vida si no hace falta. Es decir, que todos necesitamos aprender unas técnicas y por parte de los profesionales tienen que procurar mantener esta calidez, esta cercanía y esta empatía para que el paciente no se sienta abandonado o no se sienta lejos, no sienta esta merma en la relación de confianza que tiene que ser siempre la relación médico-paciente. Uh-huh. Muy interesante el enfoque también del trabajo previo que hay de dominar un poco las herramientas para una comunicación eficaz también en el caso de los pacientes, ¿no? Que tienen que ser conscientes de todo esto que has apuntado. También te queríamos pedir que nos des 4 consejos de comunicación profesional por videoconferencia. Arreglarse, no arreglarse. Madre mía, podría darte 400, Sonia, porque además ahora ya con la experiencia y con la cantidad de videoconferencias, webinars, reuniones y todas las modalidades que hemos hecho, pues hemos visto dónde fallamos. Mira, para mí una que es básica es el estar concentrado al 100%. Cuando tú asistes a una reunión, sea de trabajo, sea con un cliente, sea incluso una charla, a veces asistimos a una charla o a una formación, tenemos que estar concentrados al máximo. Se ha comprobado que una de las dificultades que tenemos ahora mismo cuando nos conectamos en remoto es que nos distraemos más fácilmente. Primero porque también es más cansado y cualquier cosa de nuestro entorno nos puede distraer. Hay personas que tienen 2 pantallas y en una contestan el correo electrónico, en otra están recibiendo mensajes de WhatsApp o están mirando un vídeo. Es decir, la concentración es necesaria, muy importante para que todo funcione correctamente, para trabajar bien en equipo, para todo. En segundo lugar, la optimización del tiempo, de nuevo. Lo que hemos comprobado también es que ahora las reuniones son más breves, tienen que ser más productivas, tienen que estar mejor aprovechadas. Por lo tanto, hay todo un sistema de regulación de las intervenciones, puede haber un sistema de moderación, tenemos que intervenir solo cuando haga falta y además aportando cosas interesantes, tenemos que limitar nuestro propio tiempo, ser concretos, no andarnos por las ramas. Es decir, que toda esta comunicación en remoto también ha aumentado el ritmo. Es decir, somos ahora más rápidos y más productivos y hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. En tercer lugar, la voz. Muy importante, hablar claro y ponerle emoción a la voz, porque si no, acabamos siendo aburridísimos. Uh-huh. Y cuarto, la imagen. La imagen es clave. La imagen, tanto nuestra imagen como el entorno. El fondo, y cada uno que piense cómo va a poner este fondo, pero el fondo forma parte del mensaje. Así que hay que cuidar todos los detalles. Uh-huh. Tiene la ventaja además de que no utilizamos mascarilla, con lo cual no se pierde toda la parte de gesticulación y más con verbal, ¿no? Queríamos hablar de tu próximo libro también, Teresa, para mujeres que pisan fuerte. ¿Es la hora de las mujeres sí o sí? Sin duda, sin duda. El siglo XXI tiene que ser este siglo y esperemos que no muy tarde, sino más bien en esta primera mitad,
tendría que ser el siglo donde las mujeres conseguimos realmente esta igualdad a nivel, por ejemplo, profesional, que es el ámbito que yo más trato, y donde finalmente tendríamos que sentirnos cómodas cada una de nosotras en lo que hacemos, en el lugar que ocupamos en las empresas, en la política, en la cultura, en los medios de comunicación. De momento no hemos alcanzado esta igualdad ni a nivel de visibilidad, ni a nivel de salarios, ni a nivel de puestos directivos y, por lo tanto, hay que trabajar todavía mucho en este sentido. Explícanos brevemente qué encontraremos entonces en este título, en este libro, en el título de Imparables, comunicación para mujeres que pisan fuerte. Mira, pues es el fruto de muchos años de trabajar con mujeres profesionales y mujeres también directivas y políticas. Y lo que hago es recoger todas estas técnicas que yo he podido contrastar a lo largo de estos años que funcionan, empezando por la parte de la gestión emocional, del autoconocimiento y acabando por técnicas muy de detalle para abordar situaciones concretas que son muy habituales en nuestro día a día como mujeres. Al final son técnicas de comunicación que también podrían ser válidas para hombres, pero el enfoque es femenino. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tenemos una situación diferente, nos comunicamos de una manera diferente. Las situaciones con las que tenemos que lidiar en el día a día, especialmente en la empresa, también son distintas y, por lo tanto, creo que merece la pena abordarlo de una forma específica. Ojalá este libro dentro de 5 o 10 años no hiciera falta y la gente me dijera, Teresa, es totalmente desfasado, lo vamos a descatalogar. ¿Por qué? Porque no haría falta ya este empujón, esta ayuda específica para mujeres que todavía necesitan estas herramientas para abrirse camino. Uh-huh. Ya para terminar, creemos que no es acertado decir que estamos en pleno momento de la comunicación. Realmente la comunicación, la buena comunicación, dominar las técnicas de comunicación, tanto a nivel oral como a nivel escrito, también el lenguaje no verbal, son más imprescindibles que nunca. Desde luego. Y yo en este sentido, y buscándole el lado positivo, pienso que hemos apreciado desde este confinamiento el valor que tiene la comunicación entre las personas. Y hemos tenido que aprender mucho, hemos tenido que aprender a convivir muchas horas en casa, por ejemplo, con nuestros hijos o nuestras parejas. O hemos tenido que aprender a comunicarnos en la distancia, es decir, los dos extremos. Y bueno, me parece también que emocionalmente ha sido un gran aprendizaje. Sabemos que la comunicación es fruto de lo que sentimos, es fruto también de nuestras carencias, de nuestras limitaciones, y ahora hemos tenido una oportunidad para crecer. Sabemos que muchas personas precisamente no lo han conseguido y que hay muchos cuadros depresivos, que hay gente con ansiedad, pero en cambio también hay una parte positiva y es que la mayoría de la población ha encontrado los recursos para superar esta situación y esto para mí es un motivo de esperanza. Muy bien, Teresa Barón, muchísimas gracias por estar con nosotras. Mucho éxito en tu próximo libro y hasta pronto. Un abrazo. Gracias, un placer estar aquí. Gracias. Bueno, molt bé.